fue muy importante. Temporada 3 hay muchos especularon que era un fallo, que era un cometa, que... Y bueno, entonces lo que en realidad me importaba era lo que... cierto. Lo de la niña en el pelo, claro. Lo del amor y paz. Sí. Y también no sabían si era un alienígena, una nave espacial, sí, yo podía hacer cualquier cosa. Y pasó lo que tenía. Parábola del niño a Cristiano. Como desde un baldío de cementerio, conoce al tiempo, cardador de huesos, y llora hasta que le hacen cariño, escoria de oro el tiempo y este sueño que no deja dormir. Y llora porque todo no es más que la miseria. Conoce al tiempo, a los hombres del hueco, la inundación que los dejó sin agua, las almas, combustible del infierno. Dice, no puedo irme porque no estoy aquí. Mi viejo está presente todo el tiempo. No. Está presente todo el tiempo, no sé cómo. Y las imágenes que tengo fue mi mejor amigo. Al principio fue muy duro conmigo en mi infancia, ¿no? Era muy duro, pero después, de adolescente, nos hicimos amigos y no dejamos de serlo más nunca. Estaba concebida como una batalla, como una pelea, y era encarnizado en ese sentido, ¿no? Era muy encarnizada la pelea y larga. Siempre estuvo la discusión. Mi papá venía de una familia totalmente católica. De hecho, él sufrió toda la vida que lo metieron a Monaguillo cuando era un niño. Después, como no se podía pagar otra cosa, lo metieron en la escuela de cura de donde lo echaron. Eran gente pobre, eran 14 hermanos. Que el padre de mi abuelo José era maestro. Imagínate vos, maestro, con 14 hijos. Se pasaban de hambre. Entonces la historia de la familia es que los hijos, desde muy chiquitos, se iban a trabajar. Se iban de la casa y se iban a trabajar porque no alcanzaba la comida para todos. Era duro porque era muy exigente. Y en la escuela yo tenía que ser un buen alumno, cosa que naturalmente no era. En los deportes debía ser el primero. Era duro, era exigente. Y bueno, aunque hoy se lo agradezco, bueno, en ese momento, por momentos convertía mi infancia en una tortura. Y él, cuando es grande, bueno, se declara primero ateo, después agnóstico, o sea, sin un Dios conocido. Aunque él después en un poema relata, ¿no? La poesía la pone, ¿no? Y dice, y con mi procesión sin Dios por dentro la seguí de rodillas. Eso era. Pero tenía mucho de
Tiene una voz muy bíblica en Memorial de Jonás, viste que le sale mucho a mi viejo esa raíz que tuvo. Me pasa con él que cuando voy para atrás, cuando reveo la historia, me pasa pensar que ha sido todo como onírico, como un sueño. Para mí pensar en él es como pensar en un sueño adentro de otro sueño. Así me pasa. Es todo demasiado difuso. Digamos, en vida ya era onírico todo. Era onírico en el sentido de que, bueno, era un hombre bastante atípico. Vivía bastante a contramano de los modos estándares, normales y naturales de vivir, el salteño en este caso. Ningún padre de un amigo mío se parecía a nada de lo que hiciera mi papá. Y yo no lo podía entender, para mí era como estar soñando. Porque nadie me podía explicar a mí por qué él hacía lo que hacía. O vivía como vivía, o pensaba como pensaba, o decía las cosas que decía. Era duro, como era duro consigo mismo, como su infancia también fue más o menos así. Mi abuelo fue boxeador profesional y fue duro con sus hijos. A él le tocó tratar de formar a su hermano menor y hacer un poco las veces de tata. Y mi abuelo José se hizo, imagínate, estudiar. ¿Qué iban a estudiar? No tenían para comer. Mi abuelo José se hizo carpintero. Él me sacaba a andar en bicicleta porque como buen obrero, él nunca tuvo otro vehículo que no fuera la bicicleta. Se casó con la madre del papá, que fue Alicia Medina Plaza, que era, digamos, una niña de doble apellido. Porque mi abuelita a los 14 años le habían cortado la pierna y andaba con muleta. Y ella era una niña muy bonita, pero tenía una sola pata, ¿comprendes? Hay otro poema que es muy hermoso, pero muy hermoso, donde dice, donde habla de que ella tenía una sola pierna y le sobraba un solo zapato y le sobraba el otro del par en los cajones. Una niña de la alta sociedad salteña, quien su padre, Wenceslao, nunca le perdonó el haberse fijado en un boxeador. Por lo tanto la deshereda y se viene a vivir a un rancho, a Salta. Y bueno, en esa realidad económicamente dura, mi abuelo ya estaba trabajando en YPF, empiezan a deambular, digamos, a donde a mi abuelo lo mandaban. Primero fue San Antonio de los Cobres, donde nace mi viejo, después a Vespucio, de la Puna pasan a la selva. Eran permanentemente sorprendentes para mí. Yo iba a las casas de mis amigos y nadie hablaba como él, nadie decía esas cosas. Entonces ya de entrada la realidad se empapaba de una cosa muy misteriosa y muy onírica en relación a él. Y ahora ya pensarlo, ya ido, bueno, es como elevar ese sueño a otra potencia, es volver a soñarlo. Entonces desfiguro cosas, yo me di cuenta que no puedo, o que en realidad necesito que eso siga siendo así. Necesito que siga siendo una ficción. Las nubes. Ya será inútil esperar que caiga en mi taza de leche la mosca blanca, ahora que no basta la salud, porque ha llegado la vejez a la sensación y hay en el mundo a toda hora un eclipse de hombres. Ser viejo es darle calcio a la gangrena, cuelgan colgando telarañas negras. La más grande es la Panona y bueno, a los 2 años y algo nací yo. Mi vieja perdió un embarazo en el medio y después los 2 varones, José. A los 6 años de que yo nací, nació José
y a los 12 justos El Gusano. Rodamos bastante, venimos de Tucumán, ellos se conocieron en Tucumán. Mi papá trabajando de periodista en un diario de Tucumán y bueno, mi mamá de una familia judía, cerrada. Fue toda una tragedia para ambas familias, el casamiento. Y vivimos en la casa de mi abuelo primero, con todos los hermanos de mi papá. Fue dramático, choque cultural largo. Y después alquilamos en Cerrillos. Mi mamá hizo todos los trámites y un día nos dijeron que nos había salido la casa acá. Donde nos dieron la casa porque otras personas la rechazaron porque tenía el cementerio enfrente. Acá donde está ahora la seccional novena, acá en bajo de los eucaliptos, frente a la tapia del cementerio, había unos yuyarales altos y había un ranchito ahí vivía una mendiga que se llamaba la picaramienta, le decíamos nosotros, la vieja, una vieja que chupaba como beduino. Y ahí era una aquelarre, porque ahí se juntaban un montón de mendigos, de lingeras, que se juntaban de noche ahí a tomar, tomaban alcohol en tarro, que hacían el con cáscara de naranja y alcohol puro, eso tomaban. Eran el escándalo, digamos, del vecindario, los lingeros vivían denunciando a la policía. Venía la policía, le pateaba los tarros, los echaba, les tiraba las cosas y ellos el otro día volvían, ¿no? Y todos se juntaban en el rancho de la picaramienta. Entonces agarra el papá cuando veníamos pasando por intermedio del caminito de Yuyo, me dice, tomá, me dice, y me da el ramo de flores, anda a regalarle a la picaramienta. Me dice. Ah, no. Que es verdad lo que él dice ahí en el hueco, es verdad, porque ellos, cuando llegaba el invierno, era tanto el frío, pues muchos de ellos se morían ahí en la calle, amanecían helados. Habían hecho un agujero redondo así en la tapia del cementerio, y en la noche de invierno se metían a dormir en los mausoleos, se metían al cementerio a dormir porque se morían de frío por acá. Le duele mucho la pobreza. Le dolía mucho ver a un viejo pidiendo, a un chico descalzo. Eso no lo soportaba, y a veces él mismo no podía disfrutar de una comida porque pensaba que había tanta gente que no tenía ni para un pedazo de pan. Le gustaba mucho conversar con los mendigos, Había un mendigo que vivía acá en la parte de atrás, en esta loma de acá del cerro, porque siempre hay mendigos que venían y rondaban acá y vivían y dormían ahí atrás del cementerio. Pues entonces él conversaba con ellos, los invitaba a comer, los traía a la casa, los invitaba a comer. Y por ejemplo, también muchas veces le regalaba su ropa, no su ropa nueva, le daba sus sacos, sus trajes, eso también hacía el papá. Le dolía demasiado el mundo, le dolía de verdad. Le dolía el otro de verdad, pero hasta unos límites casi irreales, ¿entendés? Casi irreales, de venirse en bolas porque le había dado el traje nuevo que tenía al de la esquina. Y necesitaba hacer eso, ¿eh? Necesitaba hacer eso. Que uno de los temas centrales de la poesía de él es la cuestión de la pobreza. Él habla muchísimo de la pobreza siempre. Son esas obsesiones que tenía Dios, el tiempo, la pobreza. Siempre habla de eso, siempre. El papá tenía así recuerdos tristes de la infancia, porque incluso en algún momento, el abuelo, como ellos eran 5 hermanos, y bueno, les costaba criarlo a los 5, lo mandó al papá y a su hermana, cuando eran chicos, a la casa de unas tías, que estaban en mejor posición económica, mejor casadas, y que qué sé yo, para que los tengan un tiempo ahí. No se lo olvidó nunca. Debe haber sido uno de los dolores más intensos que ha llevado, porque cuando ya estaba muy pasado, volví a ese momento y trataba, bueno, como
de desquitarse de todo eso a partir del nombre que él se había creado, porque ya cuando yo he asistido a estas escenas, él ya tenía cierto reconocimiento, ¿no? Ya se sabía en Salta, salías a la calle y la gente lo reconocía, ¿no? Él decía, ¿y ahora quién soy yo? ¿No? Yo soy Walter Ared. ¿Y ustedes quiénes son? Y yo no sé, hablaba con fantasmas. Te estoy hablando de momentos ya muy encumbrados del vino, pero seguía conversando con esas cicatrices. Seguía conversando con esos dolores. Y después, cuando le tocó estudiar, le han pasado cosas muy feas, mi pobre viejo, pobrecito. Mira, a veces le salían cosas así, jodidas a mi tata, ¿no? Jodidas, pero uno viendo su vida uno comprende, uno tiene que comprender también. Él, cuando quiso estudiar, él era, en la escuela primaria era el mejor alumno, era un alumno buenísimo el papá, un changuito muy estudioso, pero terminó la escuela primaria y el abuelo no tenía cómo hacer estudiar el secundario. No, el papá se acordaba cosas de que, ¿cómo te diré? De que él se acordaba con vergüenza que ya era un chango como de 15 años, y encima era chuncudo, con las piernas bien blancas y chuncudo era mi viejo, y andaba de pantalón corto porque el abuelo no le podía comprar pantalones largos. Así lo vi el papá. Él a los 15 años, estando en Vespucio, que había empezado a boxear, sale campeón de un torneo regional en Vespucio a los 16, un torneo a los 14 años en Vespucio, a los 15 de Tartagal, a los 17 campeón de los guantes de oro en Salta, y bueno, cuando quiso empezar a boxear en forma profesional, mi abuelo no lo dejó. No, su relación con el boxeo siguió siempre. Hacía gimnasia, hacía guantes, teníamos guantes de boxeo, bolsa y todo para entrenar. Él nunca dejó su relación con el boxeo. Me enseñaba a boxear, los primeros movimientos, cuando era muy chico, a hacer gimnasia. El abuelo no le podía pagar los estudios secundarios y lo mandado interno al Salesiano. Y ahí estaban en ese tiempo, era para gente, digamos, pobre, que no se podía pagar, qué sé yo, los curas lo tenían interno ahí. Y como el papá era muy estudioso y tenía buenos promedios y qué sé yo, pero el papá la pasaba mal ahí, porque vivía encerrado. Él en un momento dado se niega a confesarse, se revela, digamos, contra el adoctrinamiento que había. Imagínate, un colegio salesiano, un colegio de curas, se la pasaban todo el día rezando antes de entrar a clase, después de entrar a clase, como son esas rutinas de esos colegios. Y el papá, claro, decide rebelarse, no se le ocurre nada mejor, estando interno y siendo un chango pobre, porque si otra cosa hubiera sido, si hubiera tenido dinero, hubiera sido hijo de, ¿entendés? Entonces los curas lo empezaron a castigar, a perseguirlo, lo ponían de penitencia en el patio, lo dejaban horas parado ahí, en medio del frío, a la madrugada. Y mi papá se acordaba con mucha rabia de todo eso. Papá tenía un mar de fondo jodido por la historia, digamos, que él ha pasado. Eso lo cargaba él. Pero ocurría a veces en las conversaciones, él recordaba, por ejemplo, San Antonio de los Cobres. A mí siempre me conmovía eso, porque yo nunca pude terminar de entender cómo un tipo que venía de una familia, ni siquiera era pobre, era radicalmente pobre, vivían en la miseria. A mi viejo no lo pudo criar mi abuelo, tuvieron que cederlo a una familia, porque no alcanzaba. Yo nunca entendí eso, con tan pocos estímulos, casi que no pudo completar ni el secundario.
se fue, cuando él cuenta que se va a San Antonio de los Cobres, él cuenta, de hecho, en alguno de los libros, que bueno, ahí él se da con esa biblioteca de pueblo de aquel San Antonio de los Cobres, con unos cuantos libros, y descubre, ¿no?, lo que él llama algo así como, bueno, el milagro de la palabra, de la poesía. Es re difícil intentar describir la relación que... Yo siento que en toda mi infancia mi viejo era mi mundo. Era mi mundo. Y era muy mágico. Todo era muy mágico, todo ese mundo era muy mágico, todo el mundo de ellos. Digo de ellos porque era un mundo de hombres, ¿no? El mundo de la gente que escribía en Salta y que se juntaba a practicar, a profesar. Era, bueno, lo recuerdo mucho a Jacobo en casa todo el tiempo, a Perecito, al Barbudo. Me dejaban estar. La Pani andaba por ahí, igual que yo. Y yo andaba por ahí también, pero me fascinaba quedarme hasta la mañana con ellos. Nos incluía tan de igual a igual en todo su mundo, que he visto desde afuera era un desastre, como incluir a niños en un mundo de borrachos que amanecían, ¿no? Pero visto desde adentro de ese niño es maravilloso. Es de una generosidad indescriptible. Canción. Se preguntó, ¿para qué tantas llaves y puertas y ventanas enrejadas? ¿Para qué los cerrojos si el camino ya no ronda la casa? No, y sí, también recuerdo grandes y jocosos encuentros con todos los poetas contemporáneos suyos en mi casa del Portezuelo, donde se tomaba y se reía mucho y se escandalizaba a los vecinos también. Mi abuelo era vasco francés. Él a mí no me habló mucho de sus orígenes ni de su vida, porque era, como buen vasco, era muy parco, ¿no? Muy metido para adentro. Como de alguna forma lo somos los AD en general, ¿no? Si no tenés celular, es que uno no se puede comunicar, güey. Mala suerte. No me gusta. Es que el papá era un místico, pues. No es que era un religioso, pero si vos ves, pues la poesía de él tiene una carga de un misticismo impresionante, mi viejo. Pero eso es fuera de cualquier religión, ni con ningún ritual, ni con ninguna iglesia, ni con ningún dogma, ni con nada que se le parezca. Y si vos lees su poesía vas a ver la influencia de la Biblia que hay ahí, porque se nota enseguida. Pero él tuvo un problema muy serio, porque claro, los curas le empezó a agarrar bronca, porque él no se doblegaba. Y entonces cuando estaba ya en tercer año, en un partido de fútbol, él tuvo una discusión con el chango del equipo contrario, y el cura del colegio en vez vino y directamente y le pegó una trompada al papá, a retarlo y a pegarle, porque ellos acostumbran a pegarle a los chicos, en el Salesiano. Entonces, en aquella época era muy normal pegarle a los alumnos. Entonces, el papá, que era un chango fuerte, y era recontra calentón, se levantó y le metió un seco al cura y lo tiró culo para arriba al cura. Entonces le han agarrado el colchoncito, se lo han puesto en la puerta y lo han echado del colegio. Él recordó siempre con mucho dolor y mucha amargura esa infancia. No había para comer, en esa casa eran muchos hermanos. Y no sé por qué, bueno, la decisión que se toma, tampoco nadie me ha explicado mucho ni yo he indagado demasiado. La decisión que él toma es que mi padre vaya a casa de los Acedo. Mario Acedo se convirtió en un gran amigo, en un gran hermano de él.
era una familia formidable, fueron magníficos. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que situarse, ¿no?, en lo que siente un chango, un changuito que está siendo despojado de su familia para vivir en otro lado, porque no tienen para darle de comer. Es demasiado. Entonces no hay, me parece a mí, cómo el rencor no termine venciendo a todo lo bueno que puede ocurrir ahí, porque él era un chico en definitiva que pensaba, hay hermanos míos que están con mi mamá, mi papá, ¿por qué yo no? ¿Por qué me tocó a mí esto? Es demasiado. Y a veces él, en la ola de algún vino, se remontaba con mucho dolor a ese momento. El papá, mi tía Marta, el Gogo y el Pila, así era. Y casi siempre que hablaba con nosotros lo hacía así como de uno a uno, como un secreto. Pero creo que nos abrió ese mundo a todos. Sin asco, así. Sin asco. Así. Así. Por supuesto a todos nos hacía leer. Además a todos nos perseguía leyendo cosas. Eso. Maravilloso. Leyendo cosas, por ahí fue como mucho, a los 13, porque él estaba totalmente enamorado de los rusos y de los novelistas rusos. Y fue maravilloso leerlos, pero te digo que la desesperanza de los rusos la tenés que sostener, ¿no? Me dejaba así como sin aire. Y nos hacía leer todo el tiempo y nos metía en su búsqueda, él estaba a veces un año retocando un poema. Y horas y horas y horas y horas, y nos metía ahí, nos metía la cabeza ahí, nos metía la cabeza a opinar y nos daba ese lugar. Muy metido para adentro, ¿no? Como él mismo lo dice, era más colla que el adobe, pero en algún punto sentía la necesidad de expresarse, una necesidad de expresarse tan fuerte casi como la necesidad de respirar. Barqueros, náufragos en su cuerpo, los barqueros que cantaban haciéndose a la mar, náufragos en el agua de su cuerpo y en tierra firme, sin desembarcar. Soy el náufrago, un hombre que se busca, aferrado a sí mismo para no hundirse en los demás. Se terminó los estudios, porque el abuelo no podía hacerlo estudiar porque no tenía plata. El abuelo le dijo que lo quería mandar a estudiar para Policía Federal. Y se recibió de Policía Federal, que era la policía mimada de Perón, ya estábamos en el tiempo del peronismo, eran de los mejores pagados del país. El papá se recibe y lo mandan creo que a Mendoza, y vivía encarcelado porque lo mandaban a hacer cosas que él no quería hacer, desobedecía las órdenes y lo castigaban. Lo castigaban y lo mandaban a la celda, lo tenían ahí encerrado, castigado. Y el papá la pasaba horrible, porque él no servía para ese laburo, no servía para hacer carne. Y no sabía qué hacer, porque él quería irse, pero ¿qué pasa? El Estado le había pagado los 3 años, 4 años cuantos de estudio, y él, si él quería retirarse de la policía, tenía que devolverle toda la guita al Estado que había invertido en él. Papá no tenía plata. Después él tenía un amigo acá, que era Mario Acedo, que eran amigos de la infancia, y Acedo, que sabía que él le estaba pasando mal, agarró y le mandó la plata. Toda la plata le mandó. El papá pagó lo que tenía que pagar y renunció a la Policía Federal y renunció a la comodidad y al sueldo de la Policía Federal. Vivió en una época en que toda la gente quedó de rehén acá, terrible, donde muchas veces respiramos el peligro, porque estuvimos amenazados, como cuando publicó el poema de Fortuny.
sea, se basaba en eso, ¿no? Mi viejo no se permitía ninguna agachada, ningún signo de debilidad, ¿no? Era un tipo así muy reservado, muy calladito. Siempre el que te habla de él te lo describe así, por eso le decían el tigre serio. Era reservado, calladito, así. Hablaba bajito, así, pausado, pero era de una violencia. Tenía interiormente tanta violencia mi papá, que apenas lo rascaba un poquito te saltaba, ¿no? Era muy jodido mi viejo. Y era un tipo físicamente muy fuerte, porque el abuelo había sido boxeador. Mi abuelo José, aparte de carpintero, él en su juventud fue boxeador profesional. Entonces les enseñó a todos los hijos de él, que tenía 4 varones, a pelear, a boxear. Incluso papá en su juventud hizo alguna pelea como boxeador. Sabía defenderse, era fuerte físicamente y era valiente, pero hacía hasta la temeridad. El papá yo lo he visto hacer cosas increíbles. Yo lo he visto, no nadie me ha venido a contar. De agarrar y enfrentarse con un montón de tipos a la vez y no le daba miedo. Cuando se desataba así, cuando se desmadraba, era un loco suelto, mi viejo. No le importaba nada, no le importaba ni que lo maten, nada. No medía las cosas, papá. Como si no fuera de verdad, era una cosa como ya demasiado, como una ficción se me instala a mí. Una ficción que era en vida y ahora ya no sé, tendría que inventarle una palabra que vaya más allá de la ficción. Pero decidieron prohibir los carnavales en el primer año del golpe. Se cumplía el primer año del golpe. Ellos decidieron suprimirlo prácticamente a los carnavales, reprimir. Entonces, vamos a Cerrillo, estaban todas las carpas vacías, lleno de milico por todos lados. Y entramos a la carpa, creo que era esa famosa del Marcos Tame, no sé, una carpa grande en Cerrillo, y íbamos el Gogo, el papá y yo. Y llegamos, vacía la carpa, y como 10 canas parados ahí en la puerta, y 2 o 3 parroquianitos así, 2 o 3 nomás, 2 o 3, sentados así tomando vinito. Entramos nosotros, nos sentamos, y llega la policía, y la policía agarra. Y había un collita que estaba sentado en una mesa sin hacer nada, ¿no? No estaba haciendo nada, el hombre estaba tomando un vaso de vino. Lo agarra y a todo eso, mirá cómo funcionaba eso, ¿no? Porque el papá había llegado y se había sacado la camisa, no sé por qué. No me acuerdo por qué razón. Le sacó la camisa y estaba con el cuero pelado ahí. Yo no sé si lo hacía para desafiar a los canas, porque estaba indignado mi tata, ¿no? Estaba con el cuero pelado y estábamos tomando él, el Gogo y yo sentada ahí. Y cuando la policía, sin embargo, lo ha visto el papá, claro, blanquito, rubito, no le ha hecho nada. Se ha ido a la mesa donde estaba el pobre Colla tomando, lo han agarrado, mira, lo han sacado a la rastra, y ya cuando lo iban subiendo a la camioneta le iban pegando, José. Vos sabés que de eso no me olvido yo. Y todo el mundo estaba así, mira, aterrada la gente, aterrada mirando la escena esa. Y entonces el papá, que estaba mirando así, de golpe pega un salto, cuando vio que le estaban pegando al hombrecito, pega un salto mi tata y se va así, se va encima se va corriendo a pegarle a los canas, se va encima de los canas, mírale. Digamos, la inconsciencia, ¿no? La inconsciencia, porque tranquilamente podían meter un tiro y no tenían que darle explicaciones a nadie, porque la cosa era así. Y el Gogo, que lo conocía el papá y que lo estaba vigilando,
que lo estaba mirando así el gogo bueno, era un bicho pues el gogo, y tenía una agilidad pasmosa. Entonces lo estaba mirando, cuando visto que el papá salía corriendo así, enloquecido, salió corriendo así, voló el gogo así, voló así, ¡pum! Lo agarró así como palomita de la cintura, como si fuera, ¿viste cómo hacen los jugadores de rugby? ¡Pum! Y lo tiró al piso. Y han caído los dos al piso, che. Y la cana miraba. Y no le hicieron nada, papá. Yo sé, acá lo normal hubiera sido que lo agarren y lo muelan a palo. Pero ¿cómo sería la reacción? Era tan loca la escena, era una cosa tan imprevista, tan inesperada, que los mismos canas se han quedado así. Y se han ido con el hombre y no le han dicho nada al papá. No le han preguntado quién era, no lo han detenido. Y han quedado el gogo con el papá revolcándose en el piso. Y los canas se han ido con el Goya. Y después se han levantado y nosotros ahí nomás al ratito nos hemos ido porque era una cosa espantosa, digamos. Y que no lo mataron. No lo mataron porque tenía 2 poemas a Dios. Entonces no se podía decir que era ateo. Una de las preguntas que le hacía, no sé quién estaba encargado del interrogatorio, le decía que se lo acusaba de ateo. Y bueno, mi tata le contesta, yo tengo 2 poemas a Dios. ¿Cuántos poemas a Dios tiene usted? ¿No? Bueno, pero esa vuelta no lo desaparecieron de casualidad, digamos. No, nunca lo pude separar. Por eso siento que nunca lo pude leer realmente. Nunca pude distanciar de mí para leer a mi viejo. Siempre me enredo, no viene empezando. En esa época yo iba a la escuela, ya había cierto reconocimiento de la obra de él, y un poco retomando lo que te decía hace rato, a mí la maestra de la escuela me pedía, por favor, que lo lleve a, no sé, a que hable con los chicos, a que dé una charla, ¿no? Y no había ninguna posibilidad de que eso ocurra. Y yo tampoco sabía cómo explicarle a toda esta gente que eso no iba a ocurrir, porque era muy difícil para mí explicarlo. No había ninguna posibilidad de que vaya mi papá a hablar con nadie a esa escuela. Y cómo entendía la maestra, cómo entendían los directivos que una persona que se dedica a escribir, a las letras, a la cultura, no va a ir a una escuela 15 minutos a hablar con unos chicos y decir, bueno, miren chicos, la literatura es esto, permite esto. Todo el tiempo fue un inconveniente muy grande para mí no saber qué hacer con esa desmesura que era mi viejo. Bastante renuente digamos, a confundir el éxito, el pequeño éxito que te pueden dar el reconocimiento de los medios con bueno, algo mucho más profundo que es la calidad de la obra, ¿no? Y se reía solapadamente de los esfuerzos que hacían varios coterráneos en adquirir prestigio literario y fama a través de los medios, cuando, como dijo siempre, la obra se defiende sola o muere con su autor. No tiene en ese caso más vida que eso, ¿no? Que la vida de su autor. Cuando éste muere, si no es una obra profunda y verdadera, no pasa de ahí. Estaba en Tucumán y empezó a trabajar como periodista en el diario La Gaceta. Y bueno, y ahí fue en Tucumán donde la conoció a mi mamá. Papá no ganaba pues mucho tampoco como periodista, vivíamos en la casa, arriba en la casa de mi abuelo en realidad. Y después alquilábamos por ahí, vivíamos alquilando, en casitas, vivíamos alquilando, yendo de una casa a otra, es un recuerdo que tengo. Vivíamos muy mal porque ahí vivían a montón el abuelo con todos los hermanos del papá, y nosotros a montón en una pieza, yo con la mamá y nosotros 4 a montón en una pieza, era un desastre. Mi mamá se llevaba mal con los hermanos del papá, vivían discutiendo, era una vida muy mala y no. El papá ganaba poco, no alcanzaba la plata para pagar un alquiler.
Y bueno, mira, cuando venimos a Salta, como te digo, vivíamos mal ahí a montón en la casa de mi abuelo, con todos los hijos del abuelo metidos ahí. Peleas todos los días, discusiones, cosas muy sórdidas a veces que se dan cuando se viven así amontonada mucha gente en una casa, ¿no? Cosas muy sórdidas. Y así como vivíamos, el papá escribía. Porque el papá, qué sé yo, el papá podía dejar de hacer cualquier cosa, pero no dejaba de escribir. Para él era mucho sacrificio, pero por eso él escribía siempre de noche, pues. Cuando todo el mundo dormía, él escribía. Y la señora de al lado se ha apiadado de nosotros, nos pasa un cable para que tengamos luz, porque no había ni luz en la casa. El recuerdo sí que tengo así muy nítido es de yo levantarme para ir al colegio a las 7 de la mañana y el papá sentado ahí en el escritorio, amanecido, toda la noche sentado. Había momentos y creo que nunca estaba tan pleno cuando terminaba un poema, ¿no? Estaba en lucha consigo mismo todo el tiempo. Hay poemas que les llevó años hacerlos y uno notaba la tensión interior que era todo el tiempo. Pero sí, era una aventura impresionante, Salir al teatro, salir con él al bar, por supuesto. Absolutamente infrecuente y no sé si se pueda grabar o no, pero yo volvía con mi viejo borracho de la mano, mi vieja de los pelos, buscándolo por todas partes. ¿Cómo se te ocurre? Llevarte la nena. Y el papá era así, porque él se pelearía mucho con mi mamá, se armarían unos grandes quilombos en mi casa, pero realmente no sabía vivir sin mi mamá. ¿Cómo puedo explicarte? Era bueno, el papá dos veces ya ganó la medalla al mejor periodista de Salta. Me acuerdo que le habían dado una medalla de oro, de premio, que me la regaló a mí. El gobierno militar lo llamó a la orden, digamos, al diario El Tribuno, al Romero, que estaba el viejo Romero en ese tiempo, y le dijo que amenazó que le iban a cobrar multas si seguían publicando esas cosas. Le empezaron a censurar las notas al papá. La verdad es que le pagaban 2 mangos porque el papá nunca cobró buen sueldo en ningún lado donde iba. Porque no era bueno para pelear por esas cosas. La que era buena era mi mamá. Entonces, lo vinieron a buscar, le ofrecían más sueldo, que no, que vuelva, que qué sé yo, y el papá estaba tan cagado de bronca que le dijo que no, le mandó, me acuerdo aquí, le había mandado para el Romero para que lo convenza. Y el papá dijo que no, y que no. Ya se había empacado de todo y no quería volver. Y se quedó sin trabajo. Su vida no iba por los carriles más normales. Él veía la vida de todo el mundo que, bueno, giraba de una forma y la de él giraba de otra. No era que no se diera cuenta, pero también la fuerza de la identidad, de saberse un poeta, bueno, deja atrás cualquier cosa que pudiera generarte alguna preocupación o zozobra. No creo que se lo haya generado tampoco, no le preocupaba que su vida no fuera en ese sentido normal. Te doy un ejemplo. Él trabajaba, me acuerdo, en la Casa de la Cultura. Había un altillo ahí, trabajaba en la Casa de la Cultura. Y en ese altillo se pasaba toda la jornada laboral encarnizado con un poema. El tipo no despreciaba ni un minuto, no despreciaba ni un minuto. Ahora cumplía, era bien cumplido,
Él siempre macañaba de sí mismo, decía yo soy un opa cumplidor, ¿no? Porque no le gustaba llegar tarde, cumplía con los horarios, pero una vez adentro, te digo, pues yo me he pasado años en la Casa de la Cultura con él, iba todos los días con él a trabajar, a acompañarlo. Él se encarnizaba con esos escritos y volvía a la noche y seguía encarnizado. Y volvía a la mañana y se volvía a encarnizar. Años les duraban esas batallas con los poemas. Años. Mirá, te digo más. ¿Cuántos poemas ha escrito mi papá? Poco. Ha escrito 40 años. Se pasó escribiendo. 40 años. ¿Y cuántos son? No sé, nunca los he contado. No he llegado a ese nivel de obsesión, pero son unos cuantos, en definitiva. Son unos cuantos poemas. Es decir, que para eso tenés que pasarte mucho tiempo encarnizado con cada uno de esos textos, ¿no? Por ejemplo, cuando escribió Los Poderosos, él, cuando escribió Los Poderosos, que es un gran poema ese, ¿no? Es como que él tuvo conciencia de que había alcanzado una altura que hasta entonces no había logrado en sus escritos, como que había subido así, había ascendido un escalón grande, digamos. Él sentía que había llegado a un lugar alto con ese poema. Yo creo que su muerte fue una consecuencia lógica de su vida. Él siempre fue un suicida. Sí, siempre. Y él vivía como un suicida, siempre, oponiéndose al régimen de facto cuando estaba, y públicamente. En ese camino que yo te digo de ir hasta el fondo, ¿entendés? Le agarraba ese impulso de querer desordenar todo el placar, querer bajar toda la ropa, querer pelearse con todos los que se tenía que pelear, aunque tenga que ir a tocar el timbre y decir todo lo que no había dicho, ¿me entendés? Quería llegar hasta el final. Lo vimos pelear por lo que le importaba, pero era como que se encontraba la fuerza para hacerlo, o para ponerle palabras, ¿no? El poema ya estaba armado y él lo amasaba y lo cambiaba, y le sacaba una palabra y le ponía la otra y no le gustaba y los discutía con los que venían y lo discutían a muerte y como cirujanos todos, como cirujanos ahí, días y noches y de verdad, sin sacar la atención de ahí. Pero en el momento de sacarlo al poema de la profundidad y de ponerlo en un papel, ese oficio él lo hacía sobrio. Claro. Lo hacía de noche y lo hacía solo. Recuerdo con una particularidad maravillosa el día en que él consideraba que la lucha había llegado a su fin. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya no podés contra ese poema, ha pasado mucho tiempo y no hay cómo puedas, o que le has tocado, ¿no? esa cosa extraña que casi nunca se toca. Esa cosa que no sé, habría que inventar de nuevo una palabra, habría que inventar una metafísica para inventarle, ¿viste? Esa cosa que uno le persigue al poema. Cuando escribió Trapo Negro, que es un hermoso poema también, que se había ido a San Lorenzo, me acuerdo, porque estaba luchando con ese poema, hacía rato que venía buscándolo, peleando, y se había ido a San Lorenzo, se había internado solo ahí varios días, se quedó solito ahí para tratar de hacerlo, de escribirlo. Y vino un día después de un buen rato de no estar en la casa, de estar solo allá, aislado, y se vino así y mirá, me dice, mirá, sacó el papel, así estaba eufórico, el papá estaba ahí exaltado, sacó el papel, mirá, me dice, mirá, así como quien levanta una bandera de victoria, ¿no? Así, como así. Mirá, me dice, y me mostró el poema, era un poemazo, realmente que se justificaba su alegría porque era un poemazo ese. Trapo negro. Trapo negro, ese saco deslomándose, como la piel del diablo desollado tras el tapial del cementerio. Tirado allí, leñoso, quedó de un pordiosero, y yo entro en él a manotazos,
con ojos huecos. Voy a los costurones del mendigo, donde la luz es de hueso molido, y me hundo en él a preguntarle cuándo se le quedó el camino, por qué estoy en su manto desfondado, mientras la noche siembra sus carbones de olvido. Desde que al verlo así, crucificado, me tendí con los brazos abiertos y de espaldas en sus remiendos, me arrodillé enfundándolos y trasminó mi piel la cruz del hombre, su calvario de hilos ahuesados. Por eso es que lo siento caminar en mis pasos, siempre cada vez más yéndose a menos, ahora que yo soy él desde la noche en que bajo su ropa me vestí con su cuerpo, trapo negro, bolsa de la limosna, como manto de perro. Mi papá no era un hombre muy alegre, era más bien parco, callado, serio. No es que estuviera enojado, ¿no? ni que fuera amargado, era más bien así. Era parco, pero en ese momento, bueno, se emergía era un volcán de felicidad, de alegría, se brindaba. Era un apasionado, la definición es esa y se jugó a fondo con esa pasión. Te empiezan a mirar de otra manera, vos de golpe sos importante porque sos hija de Walter Adé, ¿no? Y es muy gracioso porque es como que uno no tiene identidad propia, ¿no? Yo nos veo a nosotros como en un cuadro de Picasso, así nos veo. Somos como fragmentos, ¿no? Estamos como partidos en algún lado. Creo que nos armamos nuestra identidad desde costados distintos, porque al ser un tipo tan diverso, tan complejo, nos hemos ido agarrando de costados muy distintos. No, está vivo, está extremadamente vivo. Y no en su poesía, para mí. A mí me falta mucho leerlo a mi viejo. Lo leo en las cosas, lo leo en los escritos que me lo recuerdan, lo leo en los escritos que me lo recuerdan cambiando ese poema, cambiando esa palabra, haciéndome sentir que mi opinión era decisiva, poniéndome a pensar así, seriamente, 5 horas sobre qué palabra buscar. No lo vi muerto. Nunca lo vi muerto. Cartas, papel de olvido. Yo respondía con la de mi canto y hasta ni me despido, porque regresaré desde dormido. En esa carta nadie sabe cuándo. Hay un crecimiento progresivo de su escritura, que llega ininterrumpido, te diría, va creciendo. Para mí cada libro que él va publicando es todavía más potente que lo anterior. Creo que llega a un pico insuperable con Memorial de Jonás. A mí me parece su mejor libro, uno de los mejores libros que yo he leído. Yo te diría que es uno de los pocos casos donde hay un increscendo desde el primer momento de la publicación de una obra hasta el final. No para de crecer la poesía. En general se da al revés, para mi modo de leer la poesía acá, ¿no? En general me parece que hay un impulso más bien juvenil, muy fuerte, lleno de creatividad, de fuerza, y después hay un desdibujarse, me parece, de la mayoría de los escritores salteños. Para mi gusto no me resultan interesantes en ese sentido, se van apagando. Es raro para mí el caso del tipo que se va encendiendo y en la vejez es todavía, bueno, es una hoguera aún mayor. Es una cosa
Me parece que hay muy pocos autores salteños que reúnen ese criterio, que tienen esa condición. Y yo creo que mi viejo es uno. Y... ¿cómo decirte? Era duro, como juez era muy duro. Como creo que yo también lo fui con él, ¿no? El cariño nos obligaba a no perdonarnos cosas. Bueno, y el amor que se basaba en eso. Te marcaba mucho, porque te hacía sentir mucho amor. Yo creo que, no sé, difícil encontrar en la vida a alguien que te hiciera sentir con tanta intensidad, digamos, el amor como el papá. Te ponía la garra, te marcaba el papá. Y yo creo que nos marcó a todos. Porque bueno, esa intensidad era propia de él. Era propia de él para todas las cosas de la vida, en realidad. Que es la misma intensidad que aparece en su poema, ¿no? En lo que escribía. Yo lo recuerdo a mi padre tirado en el piso llorando después de la lectura de un poema de Milor. Bueno, él era así como muy extremo, ¿no? Mi viejo era un tipo en el que podían convivir la sensibilidad extrema, la brutalidad extrema, la espiritualidad extrema, la bestialidad extrema, la serenidad extrema, el desborde extremo. Era un tipo donde esas cosas convivían. Que digamos, ¿por qué llega, digamos, a la autodestrucción? Pues él se enfermó mal porque no se cuidaba nada. Y cuando él se enferma y cuando le viene ese ataque, ese síndrome a la cabeza y pierde neurona y entonces queda dañado su cerebro. Y tenía ratos de lucidez, pero tenía ratos en que estaba muy perdido. Y él, cuando estaba en el hospital, me acuerdo que estábamos sentados los dos ahí en el jardín del hospital, en el Milagro, ese hospital tan triste. Y me mira y me dice, Panita, me dice, yo no me voy a curar ya, ¿no? Me dice. Entonces yo bajé la cabeza así. No quería mirarlo y no le contesté. Y después sabía que en ese momento yo supe que el papá se iba a matar, porque yo lo conocía bien, el papá. Yo lo supe, y que eso era lo que él estaba pensando. Y eso fue lo que pasó finalmente, porque él, como te diré, él no podía escribir. No podía escribir y se le terminó la vida al papá. Esa era toda su vida, era todo su sentido, toda su vida, era todo para él. Eso era una pasión muy, muy excluyente la de él. Era un fanático. Y un día me abre la puerta, mirá, dice, gorda, me salió un ala. Se había pegado un porrazo por ahí en la calle y se le había salido un hueso de acá, así. Y parecía un ala. No, yo creo que se mató simplemente porque no era el mismo que había sido siempre. Y no podía soportar eso. Cosa que lejos de criticarlo siento un gran orgullo por eso, ¿no? No quería seguir viviendo así, durando, comiendo y durmiendo, no era esa la vida para el papá. Y no lo iba a atar a la vida ni nosotros, ni su hijo, ni nada. Al no poder escribir, para él todo se acabó. Siempre. No me hace falta agarrar un libro para sentirlo cerca, ni ver una foto, ni ir a visitarlo
al cementerio. Me dejó una nota a mí. Me dejó una nota. Diciendo que era ya el último buen ejemplo que podía dejarme. Eso y su poesía. Ciprés, pájaros y cipreses sobre tu sueño en la tarde, y en un vaso la flor que corté de tu pecho. Amo el ciprés donde se llora el verde, aprendo a leer su nervadura en cada línea de mis manos, y huelo su calcárea respiración, su fósforo, árbol donde los muertos echan hojas, y tú por él, pensando que nos falta el aire y nadie más te sobrevive.